Hola y bienvenidos. En el vídeo de hoy vamos a analizar una importante sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dictada el 20 de abril de 2025, en el recurso de suplicación número 816 de 2023. Se trata de una resolución especialmente relevante porque examina una cuestión que aparece con frecuencia en la práctica laboral y de seguridad social, cuando una persona puede acceder legítimamente a la prestación por desempleo y a su capitalización mediante pago único para emprender una actividad económica, y cuando la Administración considera que detrás de esa operación existe fraude de ley. A lo largo de este vídeo veremos los hechos del caso, los argumentos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la posición del Servicio Público de Empleo Estatal y las razones por las que finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio la razón a la trabajadora. La controversia tiene su origen en una empresa familiar dedicada a la actividad de restauración en la localidad cordobesa de Pedro Abad. La trabajadora había prestado servicios durante años para esta empresa mediante diferentes contratos laborales y formaba parte de una organización empresarial que llevaba décadas desarrollando una actividad económica real y consolidada. La sociedad estaba participada por los padres de la trabajadora, quienes poseían el 50% del capital social cada uno, siendo el padre quien ejercía las funciones de administración y dirección de la empresa. La relación familiar entre la trabajadora y los socios de la empresa tuvo una enorme relevancia durante toda la tramitación del expediente administrativo y del procedimiento judicial. Tanto la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como el Servicio Público de Empleo Estatal entendieron que este vínculo familiar podía constituir un indicio de una actuación concertada destinada a generar artificialmente una situación de desempleo para acceder a determinadas prestaciones públicas. Sin embargo, la existencia de una relación de parentesco no implica automáticamente la existencia de fraude y exige un análisis mucho más profundo del conjunto de circunstancias concurrentes. La empresa desarrollaba una actividad empresarial auténtica desde hacía muchos años y mantenía trabajadores contratados de manera habitual. No se trataba de una sociedad creada para obtener beneficios administrativos o ventajas indebidas frente a la seguridad social, sino de un negocio con una trayectoria prolongada en el tiempo. Este dato fue especialmente importante porque permitió al tribunal diferenciar entre una actividad económica simulada y una actividad empresarial plenamente real que posteriormente experimentó una transformación derivada de la jubilación del administrador. El conflicto surgió cuando el empresario decidió acceder a la jubilación y cesar en la gestión de la actividad. A partir de ese momento se produjeron una serie de actuaciones empresariales, laborales y administrativas que fueron interpretadas de manera completamente distinta por las partes. Mientras la trabajadora defendía que había perdido legítimamente su empleo y había emprendido una nueva actividad por cuenta propia, la Administración consideró que se había diseñado una operación fraudulenta para acceder a prestaciones que no correspondían. El 17 de diciembre de 2018 la empresa comunicó a la trabajadora la extinción de su contrato de trabajo. La causa invocada fue la jubilación del empresario, circunstancia que según la legislación laboral puede dar lugar a la finalización de las relaciones laborales cuando la actividad empresarial cesa efectivamente como consecuencia de dicha jubilación. La trabajadora aceptó la extinción y no formuló reclamación judicial contra la decisión empresarial. Desde el punto de vista jurídico, la jubilación del empresario constituye una causa específica de extinción de los contratos de trabajo reconocida por el ordenamiento jurídico español. La razón de esta previsión legal se encuentra en que determinadas actividades empresariales están estrechamente vinculadas a la persona física que las dirige y explota, de modo que su retirada definitiva de la actividad puede hacer imposible la continuidad del negocio en las mismas condiciones. La normativa de desempleo contempla expresamente que la jubilación del empresario puede generar una auténtica situación legal de desempleo para los trabajadores afectados. Esto significa que, si concurren los requisitos exigidos por la ley, los empleados pueden acceder a la protección por desempleo del mismo modo que ocurriría en otros supuestos de extinción involuntaria de la relación laboral. Precisamente esta cuestión sería uno de los puntos centrales del litigio. Otro elemento importante fue que la trabajadora no impugnó la extinción del contrato. Para la Administración, esta circunstancia podía interpretarse como un indicio de connivencia con la empresa. Sin embargo, para la trabajadora la ausencia de reclamación era perfectamente lógica,
ya que entendía que la jubilación del empresario era una causa real y efectiva de extinción y que no existía ningún motivo para cuestionar judicialmente una decisión que consideraba plenamente ajustada a derecho. El 18 de diciembre de 2018, apenas un día después de la extinción de la relación laboral, la trabajadora comenzó a percibir la prestación contributiva por desempleo. Posteriormente, el 19 de diciembre de 2018, presentó ante el Servicio Público de Empleo Estatal una solicitud para obtener la capitalización de dicha prestación mediante la modalidad conocida como pago único, con el objetivo de iniciar una actividad económica por cuenta propia. La prestación contributiva por desempleo constituye una de las principales medidas de protección del sistema de seguridad social. Su finalidad es proporcionar cobertura económica a quienes pierden involuntariamente su empleo y cumplen determinados requisitos de cotización. En este caso concreto, la trabajadora acumulaba un importante periodo de cotización derivado de su actividad laboral previa, circunstancia que le permitía acceder a la prestación. La capitalización o pago único representa una modalidad especial de percepción de la prestación por desempleo. En lugar de recibir mensualmente las cantidades correspondientes, el beneficiario puede percibir de una sola vez una parte o la totalidad de la prestación pendiente cuando pretende destinar esos recursos al inicio de una actividad empresarial o profesional. El objetivo de esta medida es fomentar el autoempleo y facilitar la creación de nuevas iniciativas económicas. Para acceder a esta modalidad no basta con solicitarla. La persona interesada debe acreditar la existencia de un proyecto empresarial real y cumplir una serie de requisitos legales destinados a garantizar que los fondos públicos se utilizan efectivamente para la finalidad prevista por la ley. Precisamente la discusión posterior giró en torno a si la actividad proyectada por la trabajadora era auténtica o si se trataba simplemente de una apariencia destinada a justificar el cobro de la prestación. El 26 de diciembre de 2018 la trabajadora inició formalmente su nuevo proyecto empresarial. Ese mismo día cursó su alta en el régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social, presentó las correspondientes declaraciones censales ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria y asumió la explotación del establecimiento donde anteriormente desarrollaba su actividad la empresa familiar. Desde ese momento comenzó una nueva etapa profesional en la que pasaba de ser trabajadora por cuenta ajena a convertirse en empresaria por cuenta propia. La puesta en marcha de cualquier actividad empresarial exige el cumplimiento de numerosos trámites administrativos, fiscales y laborales. En este caso, la trabajadora acreditó haber realizado las gestiones necesarias para iniciar la actividad, incluyendo su alta como autónoma, la obtención de un código de cuenta de cotización, la gestión de licencias y autorizaciones administrativas y la formalización de diversas obligaciones tributarias. Estos elementos resultaron especialmente relevantes porque permitían comprobar si realmente existía una voluntad efectiva de emprender o si, por el contrario, se trataba únicamente de una apariencia documental. Otro aspecto destacado fue la contratación de trabajadores. La documentación aportada acreditaba que la nueva actividad no se limitó a una mera declaración formal de intenciones, sino que comenzó a operar efectivamente en el mercado. La contratación de personal, la gestión de nóminas, las retenciones fiscales y las cotizaciones sociales constituyen indicios objetivos de actividad económica real, difíciles de compatibilizar con una simple simulación destinada a justificar el cobro de una prestación pública. Además, la actividad no tuvo una duración efímera. Según quedó acreditado en el procedimiento, el negocio continuó funcionando durante varios años. Esta permanencia en el tiempo tuvo una enorme importancia para el tribunal, ya que una empresa ficticia creada exclusivamente para justificar una capitalización de desempleo suele carecer de continuidad real. La existencia de actividad económica prolongada reforzaba la tesis de la trabajadora y debilitaba considerablemente las sospechas de fraude formuladas por la Administración. El 19 de septiembre de 2019 la Inspección de Trabajo y Seguridad Social levantó un acta de infracción en la que proponía la extinción de la prestación por desempleo y el reintegro de las cantidades percibidas. La investigación examinó detalladamente las circunstancias de la extinción de la relación laboral, el posterior inicio de la actividad empresarial y las relaciones existentes entre la trabajadora y los antiguos titulares del negocio. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social dispone de amplias facultades para investigar posibles infracciones en materia laboral y de seguridad social.
los inspectores pueden examinar documentación, acceder a bases de datos públicas, realizar requerimientos de información y comprobar la realidad de las situaciones declaradas ante las distintas administraciones. Su función consiste en garantizar el cumplimiento de la normativa y detectar posibles conductas fraudulentas que perjudiquen al sistema público de protección social. Durante la investigación se analizaron documentos procedentes de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Servicio Público de Empleo Estatal, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de otros registros públicos. También se examinaron contratos privados, documentos relacionados con el arrendamiento del local, justificantes económicos y distintos elementos vinculados al supuesto traspaso del negocio. La actuación inspectora fue extensa y se prolongó durante varios meses. Como resultado de estas comprobaciones, la inspección consideró que existían indicios suficientes para sospechar que la operación podía haber sido diseñada con la finalidad de acceder indebidamente a la prestación por desempleo y a su capitalización. La relación familiar existente entre las partes, la continuidad de la actividad en el mismo establecimiento y determinadas dudas sobre algunos pagos económicos fueron considerados factores relevantes para sostener la existencia de una posible actuación fraudulenta. Tras recibir el informe elaborado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal inició el correspondiente expediente administrativo. Finalmente, el 22 de enero de 2020 dictó resolución acordando la extinción de la prestación por desempleo con efectos desde el 18 de diciembre de 2018 y exigiendo además la devolución de las cantidades percibidas por la trabajadora. La tesis sostenida por el Servicio Público de Empleo Estatal era que la trabajadora no había accedido legítimamente a la situación legal de desempleo. Según la Administración, la extinción del contrato y la posterior creación de la actividad empresarial formaban parte de una estrategia previamente diseñada para generar artificialmente los requisitos necesarios para acceder a la protección por desempleo y obtener el pago único de la prestación. La resolución administrativa puso especial énfasis en la existencia de una supuesta connivencia entre la empresa y la trabajadora. Desde esta perspectiva, la jubilación del empresario no habría sido la verdadera causa de la situación de desempleo, sino un elemento utilizado para construir formalmente una apariencia de legalidad que permitiera obtener recursos públicos destinados a fomentar el autoempleo. Las consecuencias de esta decisión eran especialmente graves. No solo se privaba a la trabajadora de la protección económica derivada de la prestación por desempleo, sino que además se le exigía la devolución de todas las cantidades percibidas. Ello suponía una importante carga económica y generaba un conflicto jurídico de gran relevancia, ya que la trabajadora sostenía que había actuado siempre dentro de la legalidad y que había desarrollado una actividad empresarial auténtica. Disconforme con la actuación administrativa, la trabajadora presentó demanda ante la jurisdicción social solicitando la anulación de la resolución del Servicio Público de Empleo Estatal. El asunto fue conocido por el Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba, que finalmente desestimó la demanda y confirmó íntegramente la decisión administrativa. El juzgado otorgó especial relevancia a los indicios recogidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Aunque reconoció que no existía una prueba directa que acreditara de forma expresa un pacto fraudulento, consideró que el conjunto de circunstancias concurrentes permitía llegar a la conclusión de que existía una actuación dirigida a obtener indebidamente prestaciones públicas. La prueba indiciaria desempeña un papel importante en los procedimientos relacionados con el fraude. En muchas ocasiones no existe un documento o una declaración que reconozca expresamente la conducta ilícita, por lo que los tribunales deben valorar un conjunto de hechos objetivos y determinar si, razonablemente, permiten inferir la existencia de una actuación fraudulenta. Precisamente esta metodología fue la utilizada por el juzgado de instancia. Desde la perspectiva de la trabajadora, sin embargo, el juzgado no otorgó suficiente relevancia a los elementos que demostraban la realidad de la actividad económica desarrollada. La contratación de trabajadores, la continuidad del negocio, las obligaciones fiscales asumidas y la permanencia de la actividad durante años constituían, según su criterio, pruebas mucho más sólidas que las simples sospechas derivadas de la relación familiar existente con los anteriores titulares de la empresa. Tras la desestimación de su demanda en primera instancia, la trabajadora interpuso recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Su objetivo era conseguir la revocación de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba y obtener el reconocimiento de su derecho a percibir la prestación por desempleo y a conservar la capitalización obtenida mediante pago único. El recurso de suplicación constituye uno de los principales mecanismos de revisión de las resoluciones dictadas por los juzgados de lo social. A través de este recurso pueden discutirse determinados errores en la valoración jurídica realizada por el juzgado y, en circunstancias concretas, solicitarse incluso la modificación de algunos hechos declarados probados cuando existan documentos o pruebas periciales que evidencien un error manifiesto. La trabajadora sostuvo que la sentencia de instancia había otorgado un valor excesivo a los indicios de fraude apreciados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Según su planteamiento, la resolución no había valorado adecuadamente los elementos que acreditaban la existencia de una actividad empresarial auténtica ni la realidad de la jubilación del empresario que había motivado la extinción de la relación laboral. Asimismo, insistió en que la finalidad de la capitalización de la prestación por desempleo es precisamente facilitar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales. A su juicio, todos los hechos acreditados demostraban que había utilizado la prestación para ese fin legítimo, iniciando una actividad económica efectiva, asumiendo riesgos empresariales reales y generando incluso puestos de trabajo durante los años posteriores. La cuestión central del litigio consistía en determinar si los elementos reunidos por la Administración eran suficientes para acreditar la existencia de fraude. Tanto la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como el Servicio Público de Empleo Estatal consideraban que existían diversos indicios que, valorados conjuntamente, permitían concluir que la situación de desempleo había sido creada artificialmente. Uno de los principales indicios era el parentesco existente entre la trabajadora y los socios de la empresa. La Administración entendía que la condición de hija de los titulares del negocio facilitaba la existencia de acuerdos privados destinados a diseñar una estrategia para acceder indebidamente a prestaciones públicas. Sin embargo, este argumento planteaba una dificultad evidente, ya que la mera relación familiar no constituye por sí misma una prueba de fraude. Otro de los elementos utilizados fue la continuidad de la actividad en el mismo establecimiento. La nueva empresaria desarrollaba la misma actividad económica, en el mismo local y con parte del personal que había trabajado anteriormente para la sociedad. Para la Administración, esta continuidad podía ser interpretada como un indicio de que realmente no había existido una ruptura empresarial efectiva. También se cuestionaron diversos aspectos económicos relacionados con el arrendamiento del local, el pago de la fianza y el supuesto traspaso del negocio. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social consideró que determinados justificantes presentaban deficiencias o insuficiencias probatorias. Sin embargo, la discusión no giraba tanto en torno a la existencia aislada de estas operaciones como a la valoración global de todas las circunstancias concurrentes. La Sala comenzó recordando una doctrina consolidada tanto por la jurisprudencia del Tribunal Supremo como por la propia jurisprudencia social: el fraude de ley no se presume. Quien sostiene la existencia de fraude debe acreditarlo mediante pruebas suficientes o mediante indicios sólidos que, valorados de forma conjunta, permitan alcanzar razonablemente esa conclusión. El tribunal reconoció expresamente que la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social había sido exhaustiva y que la investigación se había desarrollado respetando todas las garantías legales. Sin embargo, también recordó que la presunción de certeza de las actas inspectoras se refiere fundamentalmente a los hechos comprobados directamente por los inspectores y no impide que los tribunales valoren libremente el conjunto de la prueba practicada. Al examinar toda la documentación obrante en el procedimiento, la Sala observó que existían numerosos elementos objetivos incompatibles con una mera simulación. La trabajadora se había dado de alta como autónoma, había asumido obligaciones fiscales, había obtenido el cambio de titularidad de la licencia de apertura, había contratado trabajadores y había desarrollado una actividad económica efectiva durante varios años. Por todo ello, el Tribunal Superior de Justicia concluyó que los indicios utilizados por la Administración no alcanzaban la intensidad necesaria para destruir la apariencia de legalidad de las actuaciones realizadas. Lejos de apreciar una operación ficticia destinada a obtener prestaciones públicas, la Sala entendió que los hechos acreditaban la existencia de una verdadera iniciativa empresarial puesta en marcha tras una situación real de desempleo. Uno de los aspectos más importantes de la sentencia fue la determinación de si la trabajadora se encontraba realmente en situación legal de desempleo.
Esta cuestión era decisiva porque el acceso a la prestación contributiva exige necesariamente la existencia de una pérdida involuntaria del empleo protegida por la legislación de seguridad social. La normativa establece expresamente que los trabajadores pueden encontrarse en situación legal de desempleo cuando sus contratos se extinguen como consecuencia de la jubilación del empresario. Se trata de un supuesto específicamente previsto por la ley y que responde a la necesidad de proteger a quienes pierden su puesto de trabajo por causas ajenas a su voluntad. En este caso concreto, la sala consideró acreditado que el administrador de la empresa se jubiló efectivamente y que la sociedad cesó en el ejercicio de la actividad que venía desarrollando. Además, se constató que la madre de la trabajadora había solicitado posteriormente un convenio especial con la Seguridad Social, circunstancia que reforzaba la idea de que la estructura empresarial anterior había dejado de operar en las condiciones existentes hasta entonces. A la vista de estos elementos, el Tribunal Superior de Justicia concluyó que la extinción de la relación laboral no había sido una mera apariencia jurídica creada para acceder a prestaciones públicas. Por el contrario, entendió que la pérdida del empleo fue real y que la trabajadora cumplía plenamente los requisitos exigidos para ser considerada beneficiaria legítima de la protección por desempleo. Una vez descartada la existencia de fraude y reconocida la situación legal de desempleo, el siguiente aspecto que debía resolver el Tribunal Superior de Justicia era la validez de la capitalización de la prestación por desempleo mediante pago único. La Administración había sostenido que la solicitud presentada por la trabajadora perseguía una finalidad distinta de la prevista por la normativa, entendiendo que no existía una verdadera iniciativa de autoempleo sino una mera continuación encubierta de la actividad empresarial anterior. La sala recordó que la finalidad de la capitalización de la prestación es fomentar el empleo autónomo y facilitar que las personas desempleadas puedan iniciar una actividad económica por cuenta propia. El objetivo de esta medida consiste precisamente en transformar una situación de desempleo en una oportunidad de emprendimiento, permitiendo que el beneficiario utilice anticipadamente los recursos derivados de la prestación para financiar los gastos necesarios para poner en marcha un proyecto empresarial viable. Al analizar los hechos acreditados, el tribunal observó que la trabajadora no se limitó a solicitar el pago único, sino que desarrolló efectivamente la actividad para la que había solicitado la ayuda. Consta en las actuaciones que se dio de alta como autónoma, asumió la explotación del establecimiento, contrató trabajadores, realizó las correspondientes declaraciones fiscales y mantuvo la actividad empresarial durante varios años. Estos elementos demostraban que la finalidad perseguida por la normativa se había cumplido plenamente. Además, la sala otorgó especial importancia a la duración y continuidad del negocio. Si la actividad hubiera sido ficticia o puramente instrumental, resultaría difícil explicar que permaneciera operativa durante años, que generara empleo y que asumiera todas las obligaciones legales propias de cualquier empresario. Por ello, el tribunal concluyó que la capitalización de la prestación había sido correctamente utilizada y que no existían motivos para exigir el reintegro de las cantidades percibidas. Tras analizar todos los antecedentes del caso, valorar la prueba practicada y examinar los argumentos de las partes, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estimó el recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora. En consecuencia, revocó la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba y anuló la resolución administrativa del Servicio Público de Empleo Estatal que había acordado la extinción de la prestación por desempleo desde el 18 de diciembre de 2018 y el reintegro de las cantidades percibidas. La sala reconoció el derecho de la trabajadora a conservar la prestación obtenida y condenó al Servicio Público de Empleo Estatal a estar y pasar por dicha declaración con todas las consecuencias inherentes. Esta sentencia constituye un ejemplo muy ilustrativo de cómo deben valorarse las acusaciones de fraude en materia de prestaciones por desempleo. La resolución recuerda que el fraude de ley no puede presumirse y que la existencia de relaciones familiares entre empresario y trabajador no basta por sí sola para destruir una situación legal de desempleo cuando concurren pruebas objetivas que acreditan la realidad de los hechos. También pone de manifiesto la importancia de analizar conjuntamente todos los elementos del caso y no limitarse a valorar determinados indicios de forma aislada. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía refuerza además la finalidad protectora del sistema de seguridad social y la función de la capitalización de la prestación como instrumento de apoyo al emprendimiento. Cuando una persona pierde realmente su empleo, inicia una actividad económica auténtica y cumple las obligaciones exigidas por la normativa,
tiene derecho a beneficiarse de los mecanismos de protección previstos por el ordenamiento jurídico. Esta sentencia confirma precisamente ese principio y constituye una referencia relevante para futuros conflictos relacionados con el desempleo, el autoempleo y la apreciación del fraude en el ámbito de la seguridad social. Si te pareció útil esta explicación, comparte este vídeo en tus redes sociales para que más personas aprendan a defender sus derechos. Si tienes dudas, cuéntanos tu caso en los comentarios. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima.